Voy a dar lectura al currículum vitae del señor almirante, servicio pasivo, Yamil Borda Sosa. Debido al vasto andamiaje académico de nuestro ilustre disertante, vamos a leer de manera resumida y breve este currículum. Decirles que es magíster en seguridad y defensa, magíster en Staff College Estrategia en Washington, D.C., USA, analista en temas de defensa en Washington, D.C., magíster en alta estrategia en Beijing, China, magíster en ciencias navales, magíster en operaciones conjuntas, doctorante en ciencias políticas y relaciones internacionales en la UMSA, articulista de revistas científicas en la UMSA, licenciado en ciencias navales, licenciado en ciencias políticas, especialista en educación superior UTB. Últimos cargos: comandante general de la Armada Boliviana, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del Estado. Curso de especialización académica, podemos nombrar entre los muchos el curso de taller posgrado Concepción de Objetivos de Enseñanza de la UMSA, diplomado en Administración de Conflictos de la UMSA. Fundador del Diplomado en Docencia Militar de la Armada, diplomado en Liderazgo de la UNIMIL, licenciado en Ciencias Políticas de la UMSA, título en Provisión Nacional. Entre los cursos militares realizados, cumpliendo con todos los cursos, como satinador, cóndor, paracaidista, operaciones ribereñas en la República de Panamá, curso de operaciones en selva, en Riberalta, el curso taller Ley Criminal Internacional UNITAR, seminario de comando y control de operaciones de paz de las Naciones Unidas. Entre las docencias en materias de, ha sido docente en las siguientes materias: geopolítica en la Escuela de Altos Estudios Nacionales, geopolítica en la Escuela de Guerra Naval Dr. Ladislao Cabrera, talazopolítica en la Escuela de Altos Estudios Nacionales, geopolítica curso a distancia para oficiales superiores, dimensión militar en la Escuela de Altos Estudios Nacionales, estrategia en la Escuela de Guerra Aérea, estrategia en la Escuela de Comando y Estado Mayor del Ejército, intereses marítimos, Escuela de Guerra Naval Dr. Ladislao Cabrera, en los Juegos de Guerra, Escuela de Guerra Naval Dr. Ladislao Cabrera, teoría de la guerra en la Escuela Naval Dr. Ladislao Cabrera. Profesorado es profesorado en primera categoría. Cursos académicos militares, podemos nombrar maestría en seguridad y defensa nacional, tesis con honores. Magíster en estrategia, Universidad de Defensa en Beijing, China, tesis premiada. Entre los cargos importantes que ha ocupado, ha sido docente en todos los institutos de la Armada en temas militares y marítimos, comandante de grandes y pequeñas unidades de la Armada, jefe de estudios de la Escuela Naval Militar, oficial enlace en la Embajada Americana, jefe de operaciones del Cuarto Distrito Naval, representante de la Armada ante la ONU, Organización de Naciones Unidas, comandante de la Fuerza de Tarea Especial, ayudante general del Comando en Jefe, jefe de operaciones de la Armada, jefe de Estado Mayor de la Armada Boliviana, comandante general de la Armada Boliviana, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional de Bolivia, entidades a la que pertenece, miembro fundador de REAL, que es la red de expertos y analistas latinoamericanos que hace consultorías académicas y proyectos de investigación. Asociación de Exalumnos del Naval War. Adelante, adelante, por favor. Está apagado su micrófono. Julio Armando, está apagado tu micrófono. Julio Armando, Sí. Julio Armando, tu micrófono. ¿Ya se me escucha?
Sí, sí, ¿Perdón? se te escucha, se te escucha. Ya, perfecto. Eh, no sé desde qué parte no me han escuchado. Sí, ¿Cargos importantes? sí, sí, cargos importantes. Ya. Cargos importantes, en todos los institutos de la Armada en temas militares y marítimos, comandante de grandes y pequeñas unidades de la Armada, jefe de estudios de la Escuela Naval Militar, oficial enlace de la Embajada Americana, jefe de operaciones del Cuarto Distrito Naval, representante de la Armada ante la ONU, Organización de Naciones Unidas, comandante de la Fuerza de Tarea Especial, ayudante general del Comando en Jefe, jefe de operaciones de la Armada, jefe de Estado Mayor de la Armada Boliviana, comandante de la Armada Boliviana, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional. Y finalmente las entidades a las que pertenece. Es miembro fundador del REAL, que es la red de expertos y analistas latinoamericanos que hace consultorías académicas y proyectos de investigación. Es miembro de la Asociación de Exalumnos del Naval War College de USA, Centro Perry, Washington, D.C., Revista Mundo Abigarrado de la UMSA sobre Ciencias Políticas, miembro fundador del CEGEMA, Centro de Estudios Geopolíticos, Estratégicos y Marítimos. De esa forma, hemos concluido con la lectura del currículum vitae resumido del señor almirante Yamil Borda Sosa. Muchas gracias. Muy amable, General Rojas. ¿Alguien está compartiendo la pantalla? Por favor, voy a pedirle que deje de compartir su pantalla. Por favor, tiene que el expositor compartir. Por favor, alguien está compartiendo su pantalla. Deje de compartir, por favor. Tiene que salir la persona que está compartiendo. Cierre, por favor, para ya. Gracias. Señor almirante, la palestra es suya. Por favor, al final de la conferencia, las preguntas, todos los que tengan alguna interrogante. Y voy a pedirles, por favor, que mantengan sus micrófonos en silencio. Muy amable, gracias, señor almirante. La palestra es suya. Muchas gracias. Tengan todos ustedes buenas noches. No sé si están viendo ahorita ya la presentación. Sí, se ve claramente, señor almirante. No sé si le Ya, puede poner pantalla completa. ya, lo coloco ahorita, aunque a ver, no sé si está. No, en la parte inferior derecha de su Sí, a la computadora. copita y no funciona. Bueno, ahí nomás entonces, señor Ya, almirante. ahí nomás. Sí, Muy bien. Primero, quiero agradecer la invitación del Centro de Estudios y todos los diplomados en altos estudios nacionales. Agradecer al general San Martín, agradecer a todos los que están aquí presentes y quiero empezar la exposición con el tema propuesto, ¿no? Es el mar que nos debemos, bases para una política de Estado marítimo. Aquí vamos a ver algunos fundamentos teóricos, los beneficios del mar, aspectos históricos, doctrinarios, filosóficos y políticos. Vamos a hacer un contraste de la realidad con la geopolítica contemporánea, actual. Especialmente tenemos que mencionar organizaciones internacionales como la ONU, la CONVEMAR, la OMI, y obviamente teóricos marítimos como Mahan, Corbett, Geoffrey Teal, Castex y Spijman. Empezaré por algo que casi normalmente siempre empiezo, el pensamiento de Howard Schoffer, que dice: la más decisiva de todas las tendencias políticas es el avance hacia el mar. El impulso hacia el mar es más fuerte que toda política de poder. Los estados que perdieron su costa o parte de ella nunca van a renunciar a recobrarla.
Eso es, fíjense, desde inicios del siglo anterior y que, bueno, se mantiene por los hechos en la realidad. El temario es simple. Voy a hacer una introducción, voy a pasar a un tema, cómo pensar el mar con el poder marítimo. Disculpen, acá hay un error, poder marítimo, dice, marítimo es, falta la RI. Y las bases de una política de Estado marítimo. También aquí me falta la I. Bien, vamos a empezar hablando algo que, bueno, no es muy grato, ¿no? Casi a casi 8 años del fallo de la Corte Internacional de Justicia y a unos 147 años ya de la invasión del litoral, la causa marítima boliviana enfrenta su encrucijada más profunda, que es la vía judicial aparentemente agotada. Pero en el grupo que estoy, que han escuchado, el CEGEMA, hay una propuesta del doctor Víctor Chávez, muy bien fundamentada, que posteriormente les sugeriría del SEDAEN que puedan invitarlo. Él les tiene una propuesta jurídica y muy bien fundamentada. Bueno, entonces esta retórica confrontacional ha demostrado una determinada o cierta ineficacia. Entonces hacemos un reclamo que año tras año la vamos arrastrando, cuando esta más bien debería ser una herramienta diplomática efectiva, porque la reivindicación es de un acceso soberano al Pacífico, no solo sigue viva en la Constitución y en la conciencia colectiva, sino que adquiere una renovada urgencia en este siglo, en el siglo XXI, donde tenemos somos el mayor reservorio de un metal tan apreciado actualmente en la tecnología como es el litio. Entonces, habría que pensar en esa transición energética que como política escuchamos que la van repitiendo, donde la integración regional debe redefinir un mapa de oportunidades. Entonces, la exposición en esta primicia incómoda, pero necesaria, es que el problema marítimo o del enclaustramiento marítimo de Bolivia eh, va o tiene que tener otra visión, una visión de autorreflexión a nosotros, porque nuestra causa, así sea eh, injusta, que obviamente lo es, no porque durante décadas hayamos confundido la denuncia con una estrategia. O sea, tenemos que irnos a la estrategia. Hemos confundido de repente la estrategia con la geopolítica. Hemos confundido la emotividad con la política de Estado, porque ha sido usado por una política de Estado, pero no por motivos geopolíticos reivindicacionistas, sino de repente políticos momentáneos. El derecho con la capacidad de construirlo. O sea, tenemos que ejercer el derecho, pero tenemos que tener la capacidad de construirlo, no solamente en el discurso. O sea, la cuestión marítima ha estado presente siempre en el discurso y ha estado ausente en la práctica. Hemos esperado que la justicia histórica o un fallo internacional nos devuelva lo que perdimos, sin preguntarnos si hemos creado condiciones objetivas para que esta devolución sea posible, que sea no solamente posible, sino deseable y más que todo inevitable. O sea, deberíamos haber trabajado estratégicamente y debemos trabajar estratégicamente. Después de la semana de octubre del 2018, Bolivia pierde algo más que un juicio.
perdió una ilusión. Durante años, la demanda ante la Corte Internacional de Justicia había concentrado las esperanzas de millones de bolivianos, se había convertido en un vínculo de una reivindicación centenaria, en la promesa de que el derecho internacional iba a ser consecuente con la demanda de los bolivianos. Pero el fallo no mató la causa marítima, mató sí una forma de entender. La Corte en realidad no se pronunció sobre el fondo de la reivindicación marítima boliviana, sino sobre la existencia de una obligación de negociar el derecho de Bolivia a aspirar a un acceso soberano, un acceso soberano que parece que permanece en nuestro pensamiento en forma incólume, tanto en términos históricos como en el marco de su constitución política del Estado. Ustedes saben bien el artículo 267. Entonces acá vemos que la diferencia es un poco crucial, porque se agotó, sí, un recurso procesal jurídico, pero no la causa misma. Entonces hemos entrado algo así como una espiral de la trampa, podríamos decir, de la victimización, algo así como la trampa de Tucídides, pero al revés, donde tomamos aquí en mi concepto, una idea acertada desde diplomático, como ven, Andrés Guzmán Escovari, que en su volumen colectivo coordina con otros autores como Loreto Correa y Roxana Forteza, donde formulan una crítica incómoda pero necesaria. Y aquí es esta su crítica. Ellos dicen que hemos construido una política exterior basada en el agravio. Nuestra voz en los foros internacionales es la voz del ofendido que reclama justicia. Y aunque esa ofensa sea real, porque es real, el lenguaje de la víctima no construye alianzas. Genera compasión, pero no compromiso. Y eso lo hemos podido verificar en el 2018. A pesar de que tuviésemos supuestamente aliados ideológicos, han estado ausentes eh, en un apoyo directo. Entonces, más allá de este debate jurídico simbólico, el enclaustramiento forzado tiene consecuencias concretas. En el estudio de Marín Patiño, otro autor con Monedero Villén, eh, Gigena Atelu, que escribe en el 2005 con precisión lo siguiente. Existe un sobrecosto logístico. Todos los países que están sin acceso directo al mar, hay un sobrecosto logístico comprobado no solamente por autores específicos como los he mencionado, sino también por la UNTAC, la Organización Nacional del Comercio y de los Países en Desarrollo, por la Organización Mundial del Comercio, por muchas entidades, donde la desventaja es los costos de exportación e importación que afectan a la balanza comercial del Estado, más o menos entre 40 a 50%, lo que no hace competitivo al Estado. Después llegamos a tener una dependencia estratégica. Entonces hay la necesidad de utilizar puertos bajo soberanía extranjera. Y esto condiciona la política comercial y genera muchas vulnerabilidades frente a eventuales conflictos críticos que siempre los vemos, ¿no? Siempre estamos viendo los paros, las malas condiciones del mar, etcétera. Entonces hay una limitación en el desarrollo industrial. Esta limitación en el desarrollo industrial es
terriblemente afectada en el comercio internacional, especialmente en lo que nosotros quisiéramos desarrollar sin problemas, la cuestión del litio. Eh, bien, es necesario que ustedes vean este gráfico y que pongan en su cabeza cada espacio importante de lo que es y está estipulado en la CONVEMAR, que son las zonas marítimas. De la línea de base que vemos acá, no sé si ven con mi flechita, acá, este es el mar territorial, 12 millas. Esta es la zona contigua, otras 12 millas. Esta es la zona económica exclusiva que llega hasta las 12 millas y esto es el alta mar. En todos estos espacios marítimos, los estados tienen derechos. O sea, aquí ha habido, vamos a ver más adelante, la pugna de todos los estados del mundo de cómo debería delimitarse estas áreas marítimas que, en cuanto a su jurisdicción. Entonces, en cada uno de estos espacios, los estados tienen derechos, inclusive aquellos estados que no tienen salida al mar. Acá un paréntesis. El año 1900 o el año 2012 estuve en la ONU y presenté una observación a la Cancillería y a la Embajada y al grupo de países sin litoral y con desventajas geográficas en Naciones Unidas, de que el grupo debería llamarse Grupo de Países sin Litoral, con desventajas geográficas y privados de su litoral. Entonces, en este aspecto, en mi concepto, Bolivia es un país privado de su litoral, no es un país sin litoral. O sea, nosotros hemos nacido a la vida independiente con un territorio marítimo y es el problema que vamos arrastrando. Y tampoco el término de Mediterráneo, porque el término de Mediterráneo significa haber nacido a la vida independiente, Mediterráneo, en medio de la tierra, o sea, sin límite acuático, o en el mar Mediterráneo, lo cual no corresponde a Bolivia. O sea, Bolivia es un país o enclaustrado y, en mi concepto, privado de su litoral. Bueno. Todos estos espacios vamos a ir viendo, solamente quiero que graben en su memoria para que puedan ir ubicando todos los términos. Aquí vamos a entrar a un aspecto importante para entender lo que es la geopolítica, la política, la estrategia y la diplomacia. Porque tenemos que conocer qué cosa, por qué estamos reclamando tanto un acceso al mar. Aquí vamos a ver algunos beneficios que nos da el mar. Los beneficios que nos da el mar a, a la humanidad. ¿Cuáles son los principales beneficios que nos da el mar a la humanidad? Vamos a enunciar primeramente la, la parte del comercio. La parte del comercio es algo importante, ya que el mar constituye uno de los sistemas más complejos y productivos del planeta. Eh, Tiene aproximadamente 361 millones de kilómetros cuadrados y ocupa el 71% del espacio del planeta Tierra. Por tanto, el comercio se mueve por ahí. La economía del mundo, de acuerdo a todos los estudios que se tiene, se mueve por mar en un 80%, tanto en exportaciones e importaciones. Entonces, el mar nos da beneficios directos y nos da beneficios indirectos. Beneficios directos, obviamente, a aquellos países que sí tienen costa, ¿no? Tienen una costa física en el litoral. Y los beneficios indirectos o mediatos que nos dan a los
países sin litoral y privados de su litoral. Bueno, Bolivia no está excluida de todos los beneficios del mar, sino que está infrautilizando sistemáticamente los mecanismos disponibles para acceder a los beneficios inmediatos. Entonces, ¿qué debemos hacer para poder participar de estos beneficios que nos da el mar? Tener una posición geopolítica que nos permita, vamos a hablar un poco más adelante, penetrar en los organismos internacionales. No estoy diciendo participar, ni mucho menos asistir. Tenemos que penetrar los organismos internacionales y esto permitiría a Bolivia una mayor participación de los beneficios del mar. Eh, entonces, en esto del comercio marítimo, por ejemplo, nos dice que la UNTAC el año 2023 ha estado ah, exportando un volumen de 11.600 millones de toneladas. El año 2022, comparando en un año, ha tenido un aumento, un crecimiento del 2,4%. A la actualidad, esto debe estar rondando los 15.000 millones de toneladas. La proyección para el 2029 es que va a aumentar esto en 2,7%. ¿Qué nos dice esto? Que el transporte marítimo es algo realmente fundamental para todos los estados, porque por ahí se mueve la economía, porque tenemos el derecho de hacerlo, tenemos la capacidad de hacerlo, tenemos la organización para ejecutarlo, pero acá vamos a adelantarnos, hay una falta de voluntad política. Y aquí es donde vamos a incidir, en la voluntad política. Otro aspecto importante de los beneficios que nos da el mar es la pesca. O sea, la pesca eh, marítima, de acuerdo a la Organización de la Alimentación y a la Agricultura, más o menos produce 223 millones de toneladas. 223 millones de toneladas en alimentos. Eso es un dato de la FAO. El hito particular, lo relevante, es que por primera vez en la historia, la ah, parte de la pesca eh, lleva a 94 millones de toneladas frente a 90,3 millones. O sea, 94,4 millones de toneladas han sido, diríamos, cultivadas o realizadas en procesos de acuicultura y 90,3 millones de una pesca natural. Se estima que el valor de esta producción de alimentación llega más o menos a unos 315.000 millones de dólares. Esto es un dato de la FAO del 2024. Entonces, aquí tenemos dos aspectos. El comercio, que debemos participar, ¿por qué debemos gozar de los beneficios del mar? La alimentación. Fíjense, actualmente tenemos participación, sí, tenemos. Vamos a ver más adelante, obviamente, es muy poca participación. Y tenemos otro aspecto realmente fundamental y realmente, yo diría, de mucha trascendencia, que es los minerales. Más o menos todos los pozos petroleros que sacan petróleo en las costas están alrededor del 30% de la producción mundial.
Pero lo importante o lo novedoso de esto no es ese aspecto de la costa, sino es de un espacio marítimo que, como lo hemos visto, se llama la zona. La zona es el lugar donde está realmente asombrando a la humanidad, a los científicos y a las organizaciones marítimas por la riqueza que ésta tiene. Muy bien. Para ver esto, de nuevo les voy a mostrar dónde está la zona. Hemos dicho acá 12 millones mar territorial. Aquí tenemos derechos de paso inocente, zona contigua, cable submarino, zona económica exclusiva. Aquí tenemos los derechos de pesca del excedente de los estados. Y alta mar, o sea, la superficie es de todos países con costa y sin costa. O sea, si Bolivia tiene derecho al mar, obviamente está acá. Este lugar no es de ningún estado en particular. Nosotros podemos participar con transporte, con comercio, construcción de islas, con investigación científica, con pesca y ahora con la participación en la zona. La zona es el fondo de alta mar. Y en la zona, en este fondo de alta mar, lo que se ha identificado son los minerales. O sea, existe tan cantidad de minerales que se llaman nódulos polimetálicos, también llamados nódulos de manganeso o sulfuros polimetálicos. ¿Estos qué son? Son sólidos, son depósitos sólidos de hierro manganeso que se forman en el lecho del océano. Pero estos están a una profundidad de 4.000 a 6.000 metros, incorporando en su estructura eh, por la oscilación de las olas, de repente, metales de alta demanda industrial, como el níquel, el cobre, el cobalto, el molibdeno, eh, y también se han identificado los elementos de tierras raras. Entonces, estos nódulos se forman por la acumulación lentísima de metales desde el agua de mar y el agua de los poros del sedimento de las tasas de crecimiento inferiores a los 4.000 metros por millón de años. Entonces, esto es un informe del Metal Tech News del 2024 y su composición es típica. Digamos, estos nódulos del tamaño de unas pelotitas de tenis o de golf, un poquito más grandes de repente, tienen concentrados manganeso, níquel, cobre, cobalto, con el 99% restando, o sea, siendo usable como mineral. O sea, de una pelotita, el 99% es minerales. Esto es de acuerdo al informe de la Autoridad Internacional de los Fondos Marítimos. Esto nos dice el 2022. Entonces, la magnitud de estos depósitos es extraordinaria. Según el Servicio de Geología de los Estados Unidos, solo en la zona, una zona especial que se llama Clarion-Clipperton del Océano Pacífico, que es el campo más extenso hasta ahora identificado, el volumen conocido existente en de manera de conservación de estos minerales está alrededor de 21.100 millones de toneladas secas de nódulos. Informe del 2023 del Servicio Geológico de los Estados Unidos. Hay una revista que es Deep Sea Mining, es el significado de las profundidades del mar,
cita datos de la Autoridad Internacional de los Fondos Marítimos. Confirma la misma cifra, más de 21.000 millones de toneladas métricas solo en esta zona, o sea, en el Clipperton. Ahora, con los metales estratégicos, como hemos mencionado, esencialmente cobre, níquel, cobalto, manganeso, sabemos cuál es el país mayor productor de cobre y su influencia negativa a la participación de la explotación de este elemento. O sea, representa más o menos un porcentaje elevado de su peso en el fondo. O sea, el Fondo Oceánico Global alberga casi eh, 120 millones de cobalto. Estoy leyendo la parte del informe del Servicio Geológico de los Estados Unidos. El Fondo Oceánico Global es de 120 millones de toneladas de cobalto, 5 veces la cantidad de las reservas terrestres totales del planeta. También nos dice en su análisis el Servicio Geológico de los Estados Unidos que las cantidades de los demás metales eh, críticos contenidas en estos nódulos, especialmente en esta zona del Clipperton, son mayores a las encontradas en todas las reservas terrestres globales combinadas. Imagínense. Y aquí no tienen que hacer ni explosiones, no tienen que ni cavar túneles, nada. Lo único que tienen que hacer es recoger del fondo marino. Y ahora aquí viene la pregunta obvia, ¿no? Nosotros participamos en esto, deberíamos participar, o sea, ¿qué están haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Tenemos derecho a esto? Obviamente que tenemos derecho, pero la cuestión está en cómo participar. La participación es una inversión. La Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, desde el año más o menos 1994, ha concedido contratos de explotación solamente a 19 países para extracción de nódulos polimetálicos concentrados, principalmente en esta zona, para sulfuros polimetálicos y para costras ferromanganesos ricas en cobalto. Fíjense, todos estos metales son requeridos porque son metales estratégicos. Aquí vemos que obviamente Bolivia habrá solicitado un contrato para poder realizar esa explotación de un pedazo de ese inmenso mar, de esas riquezas. De acuerdo a los informes de la ISA, por sus términos en inglés, es International Seabed Organization o Administration, Bolivia no ha participado ni ha solicitado. Entonces, cuando tú no participas ni solicitas, pierdes. Es por eso que este tema es realmente importante para que la política, o sea, la voluntad política se ejerza a través de permitir, en especial, en especial, los miembros de la Armada, muchos de los miembros de la Armada, son expertos en estos temas. Es gente que ha hecho cursos, que ha estudiado en universidades de Suecia y Noruega, temas marítimos. Pero falta la participación, falta la amplitud que vamos a ver más adelante. Entonces hay una significación estratégica de esta ausencia. O sea, la medida en que la explotación comercial de todos estos nódulos avance, vamos a ver dos ejemplos más adelante de dos países que como son Tonga y Nauru, son repúblicas tan pequeñas. Una es la tercera más pequeña en el mundo, que el único ingreso que tenían era el turismo y que ahora se han convertido en países mineros, porque son ellos los que han participado y han solicitado la explotación de estos nódulos polimetálicos. Bueno, entonces acá tiene que haber una
presión de transición energética para poder cambiar lo que siempre se habla, ¿no? La matriz energética del Estado. Pero tenemos acá nosotros un recurso tan importante como es el litio. Y en los nódulos metálicos existe este metal en pequeñas proporciones, pero existe otros metales necesarios para la construcción de las baterías, como el cobalto, que está también en grandes cantidades, mayores cantidades que en los reservorios del planeta Tierra. Y estos beneficios, escuchen bien, son patrimonio común de la humanidad. Y estos beneficios van a fluir hacia los estados que hayan establecido presencia activa en la organización que se llama la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos. Mientras los que permanezcan ausentes se quedarán al margen de una transferencia de riqueza de escala histórica. Entonces es necesario que nos preparemos y podamos nosotros también participar. Cuando les hablo de todo esto, ustedes ya estarán dándose cuenta qué políticas debemos adoptar, podemos adoptar. También tenemos los fundamentos jurídicos. El mayor fundamento jurídico que tenemos para la participación de esto es la CONVEMAR. La CONVEMAR que nace en 1988 y que se establece en 1994, donde indica lo siguiente. Fíjense, el lugar que estábamos hablando de la zona, nuevamente les voy a mostrar la zona, esto que está con rojo, es los fondos del alta mar donde Bolivia es soberana, donde no hay nadie que pueda observarnos, nos pueda limitar en nuestra actividad. Obviamente está regulada por la autoridad de... Hay dos autoridades ahora en la cual Bolivia participa. Una es la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos y la otra es del Biodiversity Beyond National Jurisdiction. Es la biodiversidad más allá del mar territorial o de los mares controlados por los estados costeros, quiere decir en este sector. Bien, entonces fíjense, nuevamente, el fondo que está normalmente, hemos dicho, estos fondos marinos se encuentran entre los 2.500 para adelante metros de profundidad. O sea, las profundidades de los mares, muy poco exploradas, varían, o sea, se indican que son como montañas, ¿no? Formaciones montañosas en el fondo del mar, no es una cosa plana. Pero lo importante de esto es que ningún estado puede reclamar soberanía ni apropiarse de la zona de ninguna parte de ella. Y esto está firmado por la CONVEMAR, que es conocida también como la Constitución de los Mares. Y esto indica claramente en su artículo 137. Ni siquiera los estados más poderosos tienen derecho a la propiedad sobre los recursos de la zona. Y los estados más poderosos son también los que más contaminan y los que controlan. Entonces, estos recursos están bajo administración internacional ejercida por la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos. Ojalá hubiéramos nosotros tenido participación. Hemos tenido la oportunidad de tener la participación en esta organización, que el problema es chocarse con una estructura política de un pensamiento continental que no está mirando afuera. El mar no solamente es una cuestión de vista y sensación. Fíjense los beneficios que nos da el mar a la humanidad, no solamente a los que tienen costa. Entonces, la zona se utiliza exclusivamente con fines pacíficos. Eso dice la CONVEMAR. Se garantiza la protección efectiva del medio marino. O sea, hay que proteger. Ustedes saben bien, aquí debe haber muchos de la Armada,
que la Organización Marítima Internacional tiene tres pilares, ¿no? Que se llama SOLAS, MARPOL y el STCW. SOLAS es Safe of Life, Law on the Sea, la seguridad para la navegación marítima. MARPOL, Maritime Pollutions, la contaminación de los mares, y el STCW es el entrenamiento de los marinos, que deben estar obviamente entrenados bajo una misma condición. Entonces, por ejemplo, en este punto, Bolivia es signataria de la Organización Marítima Internacional y acepta las normas que nos impone esta organización internacional. Y esta organización nos impone, por ejemplo, tener una universidad marítima. Y es por eso que la Armada ha creado la Escuela Marítima, donde debe capacitarse a gente de mar. Entonces, estos beneficios económicos, financieros, derivados de las actividades de la zona, se distribuyen equitativamente entre todos los estados. Estamos hablando de la zona, los fondos marítimos. Ahora, si no participamos, obviamente no vamos a tener nada. Y fíjense la cantidad de riqueza que tienen esos fondos marinos, solamente en minerales. Todavía no la parte de la cuestión de pesca, que también es un campo bastante amplio, la cuestión de energía, que es otro campo nuevo, energía pura, que generan estas masas marítimas están aprovechando ya algunos estados, pero que también nosotros somos parte activa o dueña de estos espacios. Muy bien. Otro punto importante que vemos acá es el mar como fuente de la economía azul. De acuerdo a esta institución OCDE, economía azul genera entre 3 a 6 billones de dólares. Más o menos eso es el 2,5% del PIB mundial. Después, el mar, este es un aspecto fundamental. El mar como generador de oxígeno pulmón del planeta absorbe el dióxido de carbono más o menos en el 30%. ¿Y esto qué es? Da al mundo el oxígeno entre el 60 y al 80%, de acuerdo a estudios de la NASA, el 2025. O sea, no había sido el mayor generador de oxígeno los bosques o la Amazonía, sino es el mar. También el mar es el termostato del planeta. Es el mayor sumidero de calor hasta en su 90%. Y ese 90% va creciendo por el efecto invernadero. ¿Quiénes producen el efecto invernadero? Las potencias mundiales, donde tienen grandes industrias, donde están contaminando el aire. Entonces, nuestra capacidad de intervenir, por eso hay que intervenir, hay que penetrar los organismos internacionales, es para reclamar esto. Porque el oxígeno no puede apropiarse nadie. O sea, no puede ser solamente los países costeros. El oxígeno se aprovecha tanto en la costa como en el altiplano boliviano. Y si eso nos afecta, entonces si hay cosas que nos afectan, debemos intervenir. Entonces debemos intervenir en este caso como observadores, reguladores, administradores de todo lo que es el medio ambiente marino. El mar, como hemos dicho, eh, absorbe el 90% del calor, que para algunos científicos, si esto no fuese así, en muchos estados, no regiones, estados, se producirían sequías, grandes sequías y el calor puede ir aumentando. Entonces tenemos también el mar como energía pura, donde se generan energía a partir de la corriente eólica, corrientes maremóticas, corrientes de
eh, de masas de profundidad de circulación de masas de agua, el de la gradiente salínica. O sea, este tipo de energías que están aprovechando muchos países ya y están generando, obviamente, el provecho del estado, es energía pura y energía renovable. Ahora, los estados sin litoral debían o no debían participar en esto. Obviamente que deberíamos participar en esto, porque esas energías vienen de alta mar. Y en alta mar nosotros somos también dueños y propietarios y podemos usufructuar esas masas de corriente marina, porque el alta mar es el patrimonio de la humanidad. Aquí vamos a ver algunos gráficos. Este es, no sé si están viendo, el, la, el proceso de oxigenación del planeta, el proceso de asimilación del dióxido de carbono. Esto es la forma como están los nódulos polimetálicos en los fondos marinos. Bueno, ya se han extraído, fíjense, en esta forma están en el fondo del mar. Solamente es recoger, no hay que hacer ningún trabajo de minería tradicional. Esto es recoger y es 99% de metales. Esta es la energía pura, fíjense cómo están trabajando. Aquí es una comparación de los tipos de energías renovables, ¿no? Energía solar, que también está en la parte marítima, el viento, eólica, energía natural, como es el gas, la hidroenergía, las fuentes de refrigeración. Y la minería de los fondos marinos, les decía, aquí está Nauru y Tonga. ¿Dónde están estos? Fíjense, están en pleno oxígeno, en pleno Pacífico, en alta mar, donde se han asociado empresas canadienses y han logrado que la Autoridad Internacional de Fondos Marinos le haga una concesión para que ellos puedan extraer minerales como ser oro, cobre, en el mar, especialmente esto está en el mar, uno en el Pacífico y el otro cercano a la Zelanda, a las Islas Salomón. Entonces, este país, por ejemplo, eh, ¿cómo se llama? Nauru, eh, no llega a los 10.000 kilómetros cuadrados y sus habitantes deben ser un poco más de 1.000. Y es un país minero. Y Tonga obviamente está por los más o menos 100.000 habitantes y unos eh, 37.000, algo así, kilómetros cuadrados. Entonces, ¿qué podríamos hacer en un mapa conceptual con esta cuestión de la minería en la zona de Clarion Cliff Plateau, que más o menos son 4.5 millones de kilómetros? Esta ubicación en el Pacífico entre México y Hawái, en una extensión de entre 7.240 kilómetros de este a oeste, una profundidad de 4.000 a 6.000 metros de profundidad. Y el régimen jurídico de alta mar es patrimonio común de la humanidad. Bueno, estamos viendo los aspectos esenciales antes de entrar a la política, y aquí vemos los puertos que utilizamos normalmente. Bolivia es Chile, los puertos de Bolivia, de la hidrovía y Perú. Estas son las empresas navieras que hemos hablado en la primera parte del comercio internacional. Nosotros debíamos apuntar, como teníamos en la década del 70, 80 hasta el 90, Linabol, podríamos hacer convenios, ¿no? Hemos tenido la concesión de hilo, hemos tenido la parte de proyección en cuanto a proyectos, ¿no? Hilo, Arica, La Paz Arica, Matarani, Chancay, y tenemos la oportunidad de hacer proyectos de La Paz Hilo, Matarani Hilo, Chancay. Muy bien.
Eso más o menos es la parte de qué debemos saber sobre el mar nosotros. Ahora vamos a ver cómo pensar el mar desde el punto de vista del poder marítimo. Nosotros somos 42 países, bueno, rectificando, ¿no? Seríamos 43 países sin litoral y uno privado de su litoral, donde 12 países, fíjense en esta parte, cuya falta de litoral no afecta a su economía, o sea, son países del primer mundo. Suiza, Australia, Hungría, Luxemburgo, Liechtenstein, San Marino, Eslovaquia, Andorra, etcétera. Y los demás, 31 países más uno privado de su litoral, son países que tienen altos niveles de pobreza, porque pagan altos costos de transporte para exportar e importar productos. Por eso es la pobreza. Y en ese grupo está obviamente Bolivia y Paraguay. Bolivia tiene que mirar estos tres aspectos. Salida por el Amazonas, es de evaluar el Tratado de Petrópolis por la hidrovía, generar convenios que nos permitan una navegación en condiciones similares o iguales a las de la Argentina o Paraguay. Porque queremos navegar por ahí, resulta que tenemos que pagar en cada tramo, en el Paraguay, en la Argentina, derechos de paso, o sea, algo así como peajes, ¿no? Y esto pues no nos hace tan competitivos. También hay que ver esta parte de la Antártida. Fíjense, todos los países reclaman un pedazo de la Antártida y la Antártida también, de acuerdo a la organización, es un patrimonio de la humanidad. Aquí vamos a ver algunos aspectos de cómo es el PIB eh, per cápita en los estados sin litoral. Aquí vemos el mayor Producto Interno Bruto per cápita, $181.400, los 3.500 dólares per cápita. Y los menos están en 261.400. Bueno, estos son, es una realidad de los países sin litoral. Monetario internacional, vemos los países más ricos, ¿no? En cuanto a PIB. Estamos Italia y hasta Estados Unidos, pero en ninguno está un país que no tenga acceso al litoral. Todos estos tienen acceso al litoral. Conclusión, para ser un país rico tienes que tener acceso al litoral. De repente no aspiremos a estos niveles, pero por lo menos a tener una participación en condiciones similares a los países en desarrollo que tengan acceso al litoral. De acuerdo al interior, 10 países tienen mayor producción del Producto Interno Bruto, Luxemburgo y Suiza. Otro aspecto de datos son las fronteras de salida, ¿no? De ingreso. ¿Por dónde salen nuestros productos? Todo es por Chile. Fíjense, eh, exportamos por Chile, importamos por Chile. Y en esta exportación e importación hacemos una comparación del costo de los contenedores. Exportar, exportar para un país como Bolivia y Chile, vamos a ver aquí, ver un país privado de su litoral y el otro que tiene costa, en el 2005 un contenedor en Bolivia exportar valía 1.425, Chile 642. El 2014 hasta no, donde tengo el dato es 1.440, casi se mantiene, y Chile 910, que aumenta un poco, pero de todas maneras son casi la mitad. Lo mismo del Paraguay, lo mismo del Perú. En cuanto a importaciones, igual, importar a Bolivia le cuesta en 2011 $1.700 por contenedor. Cambio a Chile 760. Entonces no hay ventajas competitivas. ¿Cómo nos afecta en la economía nacional? La economía nacional, de acuerdo a todos los estudios
que realizan, como la Organización Mundial del Comercio, la OCDE, el PIB en diferentes años, en general, podemos decir que el PIB nacional es afectado más o menos con el 2% en promedio, como vemos acá. También de eso, de esa visión hemos tenido algunas oportunidades que no las hemos concretado, como este corredor que tendríamos de repente en la década del 75, ya bien hablando históricamente, podríamos haberla concretado. Otro aspecto es antes del problema limítrofe entre Chile y Perú, Bolivia debería haber participado eh, en esta negociación. Después de la Haya, en la reunión de la Haya entre los límites de Chile y Perú, había un espacio que, de acuerdo a algunos camaradas, fíjense, un espacio vacío. O sea, el límite de que daba la Haya parte del hito número 1 con la prolongación de este paralelo. Y la frontera de Chile era del hito número 1 paralelo hacia este sector. Y esto quedaba, era tierra de nadie, 3,5 hectáreas, ¿no? Algún historiador peruano le puso aquí, esto debe ser de Bolivia. Pero obviamente ya han solucionado y nosotros no hemos participado. En lo que les mostraba de de las zonas marítimas, nosotros tenemos en cada zona, aquí está mar territorial, zona contigua, zona económica exclusiva, alta mar, eh, la zona, tenemos derechos establecidos por la ah, CONVEMAR, por la Organización Marítima Internacional. ¿Y qué debemos hacer? Solamente participar con capacidad profesional y técnica. Ahora, rápidamente vamos a ver la parte del poder marítimo, ¿no? Eh, Realmente podría ser una paradoja estratégica boliviana, pero ¿qué vamos a ver acá? Una estructura de análisis, el mar como espacio filosófico y político. El mar siempre ha sido una disputa desde Tucídides, el historiador griego que narraba las guerras médicas y las guerras del Peloponeso. Y aquí surge Grocio, quien para él el mar es un derecho natural del ser humano, no del país. Entonces el mar debe ser algo que no se puede apropiar nadie. Pero existe después otra posición, como es la del inglés, si no me equivoco, Seldon, que indica que tiene otra ponencia, ¿no? Y ya no dice el mare liberum, el de Grocio, sino dice el mare clausum, donde dice que debe haber control del Estado ribereño sobre una parte del espacio acuático, ya que bueno, los buques se disputaban quién llega primero a la costa, etcétera, y había muchos problemas, ¿no? Entonces, hay teóricos del poder naval, cómo se debe manejar la parte marítima para los estados. Y en esto está, pues, Mann, Corbett, Geoffrey Steele, Castex y Spykman, que vamos a tratar de ver su pensamiento, ¿no? Para Mann es importante que si el Estado quiere crecer y desarrollar, tiene que tener control del mar. Para Corbett, de repente, puede limitarse a participar en el control de las líneas de comunicación, ya que él decía que es difícil tener el control de todo el mar, porque no se puede estar ahí permanentemente, vivir ahí. No es como la Tierra. Él tiene 4 funciones fundamentales que les da especialmente a las armadas. Castex es otro genio de las armadas que no tienen mucha capacidad. Es un francés y Spyman, obviamente del Rhineland, se acordarán. En la cuestión de la historia marítima de Bolivia, sí, en Bolivia ha pasado todo un proceso desde 1826, cuando se funda la Capitanía de Puerto Cobija.
¿no? Ya hemos empezado ahí con las discrepancias a lo largo de nuestra historia, pero nunca hemos sido capaces de ponerle interés, empeño en consolidar 54 años de costa soberana, 25 años de poder negociar la apertura con soberanía en la parte marítima, de 1879 al 1904, donde se firma el Tratado de Paz y Amistad. Pero Bolivia tiene la Armada, donde está la doctrina. Entonces, la Armada tiene desde repente en sus espacios acuáticos las funciones que nos indicaba Geoffrey Steele. No tiene una función de seguridad y defensa, tiene una función de control de autoridad, como es una policía marítima, tiene una capacidad de diplomacia y tiene una función de participación en el desarrollo. Ahora, fíjense esas funciones que estos teóricos dicen que debe tener toda una armada, pero están limitadas a pesar de que tenemos el artículo 268, donde debemos ser los administradores de los intereses marítimos, pero estos intereses marítimos no los entienden los políticos, no los entienden los organismos en la estructura del Estado y el espacio está reducido en cuanto a la armada. Tenemos una realidad geopolítica contemporánea que no eh, condice de repente con la política del Estado. O sea, cuando hablamos de realidad geopolítica, hablamos de los cambios que se están sucediendo no solamente en la región, o sea, en Sudamérica, sino en el mundo. Hay tendencias. Y nosotros somos afectados. No es que nuestra participación sea importante, vamos a ser afectados en una u otra manera. Y tenemos una estrategia marítima. Entonces vamos a ir viendo acá la importancia. En este caso, la superficie terrestre, el mar es 79%, el comercio mundial 9%, estamos con 3 océanos, Pacífico, Atlántico y Índico. Y el año 1884 hemos firmado el Pacto de Tregua, donde prácticamente ahí ya entregamos o cedemos nuestro territorio del litoral. Mahan dice y habla de 6 condiciones del poder marítimo, ¿no? Posición geográfica, configuración física del territorio, extensión del territorio, tamaño de la población, y aquí es esencial el carácter del pueblo y el carácter del gobierno. Y estos son indicadores geopolíticos que van a permitir la concreción de políticas de Estado de estos países, que garanticen el desarrollo de la soberanía de su pueblo. Por ejemplo, el carácter del pueblo. Vamos a ver más adelante cómo Castex o Geoffrey Till dice, bueno, Bolivia tiene una posición geográfica geoestratégicamente favorable. Entonces, debemos ser, como decía nuestros pensadores geopolíticos bolivianos, en equivalencia Vega, Oscar Gutiérrez, Mendoza, de que debemos ser un país bisagra o un país puente. Entonces, esto sí tiene que darse. País puente. Geoffrey Steele dice, debe ser Bolivia un país puente. O sea, enlazar el Atlántico con el Pacífico. Pero vamos a ver acá el carácter del pueblo. O sea, no podemos pues hacer una carretera binacional y podernos a tratar de bloquear, etcétera. No, tiene que haber garantías. Y en esto está también el carácter del gobierno. Bueno, aquí Geoffrey Steele, ¿no? Donde nos indica primero a Corbett. Cuando hay control limitado del mar, lo único que tienes que hacer tú es, no necesitas dominar todo el océano, sino solamente lo que te corresponde en cuanto a rutas marítimas. O sea, puertos y unas rutas, y concentrarte en eso.
las armadas siempre son un instrumento de la política exterior de los estados. Clausewitz decía que la armada sirve para la política del estado, no al revés. Y el sidenial de Castex, de Corvetide, es cuando un estado es muy débil, si no puede hacer uso del mar, al adversario al menos hay que limitar su participación. Entonces hay que negar el uso de ese espacio marítimo. Bueno, las operaciones anfibias en corvettes es algo importante que debe tener una relación bien íntima entre lo que es el poder naval y el poder terrestre. TIL nos indica las cuatro funciones, ¿no? Militar, policial, diplomática, económica, que ya le hemos visto. Y Spyman, que hace mención al Ringland, indica que está atrapada geoestratégicamente y lejos de todas las grandes rutas. O sea, no podría generar la política de Spyman, pero él dice la necesidad de que debe ser un país puente y obviamente unir ambos océanos y tener ventajas. Eh, Dentro de nuestra historia, vemos desde 1825 nuestros problemas hasta hoy. ¿Qué tenemos hoy en cuanto a la reivindicación marítima o el pensamiento marítimo o la política marítima que debía tener? Tenemos una armada viva, ¿no? Y la armada viva mantiene eh, eh, ese espíritu de necesidad, ese espíritu de retorno al, al mar. No solamente retorno, sino la participación de todos esos beneficios que hemos hablado. ¿Por qué? Porque nos desarrollamos en los... Aquí hay algo importante que nos indica George Till también, la participación en organismos internacionales. Esta participación nacional es vital, ya que no ha sido de repente una gran derrota lo del 2018. Ha sido una derrota táctica, pero hemos tenido una ventaja estratégica que no la estamos aprovechando. Todo el mundo sabe que hay un problema pendiente en este lugar de Sudamérica. Y tenemos que seguir en eso, ¿no? Con de repente nuevas ideas. Entonces, ¿qué tenemos? Un sistema masónico por donde podemos explotar una salida apoyándonos en el Tratado de Petrópolis. El lago Titicaca con nuevos proyectos, como había antes, donde el puerto de Huachi y el puerto de Puno se unían para la carga tanto de soya y de minerales. Ahora podremos hacer, hay un proyecto de tener la misma trilla y donde las barcazas sean barcazas con rieles y los trenes, digamos, un tren que salga de Santa Cruz, el mismo tren llegue hasta Matarani, sin necesidad de cargar y descargar. Que podría ser una buena ah, opción de desarrollo. Les digo, para hoy hay que generar una flota mercante. Es importante. Y esto solamente se va a realizar con acuerdos y con inversión y con una voluntad política. Tenemos en cuanto a nuestra jerarquía, bueno, la Armada tiene, ¿no? Sus patrulleras fluviales, tiene sus barcazas de carga, y tiene su flota lacustre en el Titicaca, que están ejerciendo y manteniendo la conciencia marítima en el Estado. Y ojalá entre a la estructura política que gobierna, porque parece que ahí es donde es la mayor debilidad. Entonces, esta realidad geopolítica contemporánea debe permitirnos ver lo siguiente: el ascenso de China y sus inversiones en Sudamérica, el corredor bioceánico esencial para unir el Atlántico con el Pacífico por todas las vías que se puedan. Hay proyectos de Santos, Santa Cruz, o sea, de Santos del Brasil a Santa Cruz de Bolivia, a Tambo Quemado y hasta Arica en Chile y también hasta Hilo
ustedes deben conocer, Puerto, Puerto Avaroa por el ITENES, hay otro proyecto gigante, hay otro proyecto por Volpebra. Entonces, estos proyectos tienen que ser de repente prioridad del Estado, porque vemos que vamos a necesitar la participación en organismos internacionales y cada vez más tenemos que salir afuera. Aquí vemos la gran estrategia, pero acá quiero hacer un paréntesis porque ¿quiénes deben manejar esto? ¿Quiénes sienten más la necesidad del mar? ¿Quiénes estudian todo esto? Son miembros de la Armada. Yo les digo, tenemos oficiales excelentes. Yo les puedo nombrar a muchos, no me puedo equivocar, pero hay oficiales con mucha capacidad que deberían ser empleados por la parte política para generar esta estrategia. Hay que generar el poder fluvial interior. Debemos tener una capacidad de control. Por ejemplo, la Dirección General de Capitanías de Puerto, la parte de la contaminación de los ríos tiene que ser un control de la Armada, pero tiene que tener apoyo en la parte de jurisdicción, etcétera, porque estamos ahí permanentemente. O sea, no es un problema de ir, ver y después salirse y la cuestión sigue y siguen los permisos, ¿no? Otra, otra estrategia que hay que hacer desarrollar son las alianzas regionales. Tenemos que generar, tenemos un gobierno que sí lo está haciendo, pero no sé si geopolíticamente o un afán político que puede ser acertado, ¿no? Con todos nuestros vecinos. Una presión diplomática. Esta presión diplomática se refiere a la participación de miembros de la Cancillería, miembros de la parte ejecutiva en organismos internacionales relativos al mar, que ejerzan presión. Hay un problema por resolver acá que está impidiendo el desarrollo pleno de nuestro Estado. Somos afectados en nuestro PIB anual en un 2%. Eso tenemos que reclamar y reclamar mayor participación en todos los espacios marítimos que los hemos visto anteriormente. Y esencialmente la Armada, que es la institución que mantiene la memoria de la reivindicación marítima. Y en esto, la Escuela Marítima, por ejemplo, es la institución que cumple con una condición de la Organización Marítima Internacional, que es el STCW, en la preparación de gente de mar. Pero mucha gente no lo entiende así. Eso es una exigencia internacional. En síntesis, podemos decir que, por ejemplo, si pensáramos como Maha, él nos diría, construyan primero un comercio fluvial, luego una armada protectora, y luego el mar empieza con la voluntad política. Corbett diría que la armada es un instrumento político, define sus objetivos y usa para avanzarlos, no como fin en sí mismo. Eh, Geoffrey Peel ejerce las cuatro funciones que debería ejercer y que están en nuestra Constitución, pero hasta donde yo he visto no se puede ejercer por las limitaciones políticas internas. No nos pueden aprobar una ley de interés marítimos fluviales y lacustres. La Dirección de Interés Marítimos está peleándose con el viceministro de Defensa, no está en la estructura del órgano ejecutivo en el nivel que debe estar, mínimamente un viceministerio, o de repente estar la Dirección de Intereses Marítimos en Cancillería, porque las armadas son parte de la política exterior del Estado. Castex, fíjense, si no puedes ganar en el Pacífico, gana en tribunales, en derecho internacional, o sea, en los organismos internacionales. Por ahí debíamos empezar. Y Spyman, que es el productor del Rimland, él dice que es necesario que seamos un país bioceánico, o sea, con puertos. Entonces, como conclusión del poder marítimo, podríamos decir que el poder marítimo comienza en la costa y comienza con la convicción y con la voluntad política. Bolivia tiene ríos, una armada con memoria estratégica. Podemos ser el corredor bioceánico
aprovechando nuestra geografía. Y tenemos un elemento importante requerido por todo el mundo, que es el litio, que nos hace ver el mar como urgencia económica. Entonces, el mar ah, no es solo una consigna, es una política exterior pendiente más importante de Sudamérica. En cuanto a las bases del Estado, es necesario la voluntad política, la diplomacia pragmática, la integración física, la acumulación de capacidades, la comunicación positiva, establecer una paz regional, política de Estado que trascienda gobiernos y grupos políticos. Estos aspectos para una base de la política marítima son importantes. Estos resumen todo lo hablado anteriormente. Y aquí podemos ver lo siguiente, el título. El mar que nos debemos. El mar es algo que debemos recuperar, algo que nos debemos a nosotros mismos. Se trata de una deuda colectiva, o sea, no es una cuestión de un determinado estado o una institución, es de la sociedad en general. Y el mar no es solo territorio, sino también es una metáfora de lo que aspiramos como país. Tenemos que aperturarnos al mundo, tenemos que tener la integración global, desarrollo, soberanía efectiva. El mar que nos debemos es el país que queremos ser. Esas bases de la diplomacia pragmática es entrar a organismos internacionales como la Organización Marítima Internacional, la CONMEMAR, la Autoridad Internacional de los Marítimos, el Convenio Comercial de Países en Desarrollo de las Naciones Unidas. Las capacidades, la acumulación de capacidades es en cuanto a dar formación, investigación y preparación. O sea, hemos visto tanto que no pueden ser cargos políticos circunstanciales, tiene que ir gente capacitada y con conocimiento. Por eso, la Organización Marítima Internacional, a través del STCW, exige que todos los Estados miembros tengan una universidad marítima para preparar gente de mar. Y eso lo tiene ahora Bolivia. Pero ¿alguno de esos egresados ha sido recogido por el Ejecutivo para poder trabajar en estos ámbitos? Obviamente ninguno. Bueno, después hay que tener una integración física. Hay que participar en todos los espacios marítimos que nos da la CONVEMAR. Y obviamente tenemos que pensar en participar, aunque sea relativamente a pérdida, en esos espacios construyendo infraestructuras, porque tenemos el apoyo de los organismos internacionales. La exploración jurídica innovadora. Entonces, ¿qué podemos hacer? Arrendamientos perpetuos con cláusulas soberanas que vamos a ver más adelante, desde donde hay otros países que han solucionado mediante estas exploraciones jurídicas innovadoras. Una de ellas, ya les vuelvo a repetir, sería del doctor Víctor Chávez, a quien podrían invitarlo, tiene una propuesta muy interesante jurídica. Entonces, el futuro de la paz regional lograría procesos de integración en el Pacífico Sur y alta mar, sí se daría. Y la política exterior tiene que ser un diseño de políticas marítimas consensuado, firmado, comprometido, que sobrepase gestiones de gobierno, que sea una política de Estado donde todos los estados se comprometan a mantener esa política y no sean circunstanciales o eslogans de gobiernos temporales. Aquí vemos, por ejemplo, cómo ha solucionado el Congo, la República Democrática del Congo, su acercamiento al mar. Fíjense, tiene una extensión del mar, el Congo, de más o menos 37 kilómetros y el Congo es más o menos el doble en espacio geográfico, el doble de Bolivia. Pero todos sus recursos, como el cobalto, están más o menos por este lado. Y en vez de dar una gran vuelta para poder salir por su puerto, que no se puede, no es, digamos, no tiene las condiciones favorables geográficas para construir un puerto, entonces hacen un tratado con Zambia para poder utilizar la parte del corredor de Lobito. Este es Lobito. Fíjense, esto es Angola.
Esto es Zambia y esto es el Congo. Fíjense su territorio. Tendría que dar una vuelta para salir por su territorio, que no tiene además un puerto, pero que le permite casi soberanamente llegar hasta Lobito. Entonces hay compromisos de negociación entre los estados. Aquí tenemos mejor la foto en África, fíjense, todo esto es el Congo. Y aquí están sus minas de cobalto. Y su espacio, su coste es pues mínima. Entonces, para no dar una vuelta, ellos llegan más o menos, aquí está Lobito, por Zambia y Angola. Otro aspecto importante que es la de Bosnia-Herzegovina. Fíjense, Bosnia-Herzegovina con Croacia le da este sector, este paso de salida, eh, que mantiene una relativa paz, porque si estuviera cerrado sería algo diferente, ¿no? Pero fíjense, le da una relativa paz y una relativa tranquilidad a ambos estados. A pesar que fíjense que parte el territorio de Croacia en dos partes, pero no hay problema. No hay problema porque tienen acuerdos de negociación temprana. Tenemos acá casi desde Bolivia, de Puerto Bucha a Nueva Palmira, un poco más de 3.000 kilómetros de distancia. Los corredores bioceánicos proyectados están en una distancia de, digamos, de Santa Cruz a Santos, en Sao Paulo, unos 1.400 a 1.500 kilómetros. O sea, no es mucho. El Congo ha construido 1.700 kilómetros de una vía férrea que le garantiza un ir y venir sin problemas. Y de Santa Cruz, digamos, Arica o Puerto Hilo, están alrededor de entre 700 y 800 kilómetros, que podrían, evidentemente, hacerse buenas negociaciones. Entonces, el poder marítimo no comienza en la costa, comienza en la convicción, que ya lo hemos dicho. En las conclusiones políticas podemos hacer, debe haber una gobernanza política del Estado. Yo sé que todos tienen el concepto de lo que es una gobernanza política del Estado en todos los organismos internacionales con una capacidad geopolítica. La creación de un Consejo Nacional de Asuntos Marítimos. ¿Por qué? Porque nuestra estructura actual deja nuestros intereses marítimos del Estado, no son intereses marítimos de la Armada. Están subutilizados, están en un nivel terciario de la estructura ejecutiva, del poder ejecutivo. Entonces, esto tendría que subir. Y además existen intereses internacionales, por ejemplo, Dirección General de Capitanías del Puerto, la tienen otros dos ministerios, de Transportes la tienen otros dos ministerios. Entonces, por eso es necesario la creación de un Consejo Nacional de Asuntos Marítimos. Observatorios geopolíticos estratégicos permanentes, ONGs, think tank, instituciones académicas de estudio académico que hagan un seguimiento a estos proyectos. Debe haber un Fondo Nacional para Causa Marítima, ¿no? Este Fondo Nacional puede servir, por decir, para incentivar la parte de la marina mercante, la parte del Registro Internacional Boliviano de Buques, que está ejerciendo excelentemente, muy bien, pero que sus fondos no son administrados por la autoridad marítima, que debía ser la que administre y reinvierta en lo que son los intereses marítimos del Estado, así otros organismos. Entonces debe haber un apoyo a la estructura del interés marítimo y de recursos del Estado con una nueva arquitectura como el órgano ejecutivo. La función de la Armada en el ámbito diplomático, cumpliendo el artículo 68. Son los miembros de la Armada los que conocen más estos aspectos y que están permanentemente no solamente estudiando, sino participando en estos organismos internacionales, pero no hay un efecto político en la estructura de nuestro manejo del Estado. Debería haber una participación de los consejos de los organismos internacionales referentes al mar. Esta participación de los consejos, por ejemplo, en la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, ahí yo tengo una gran anécdota, en la Organización Marítima Internacional, en la CONVEMAR en Nueva York,
Entonces, ahí tenemos que tener presencia permanente. Por último, volveremos a la vecindad del mundo. El ideal portuario de Bolivia vivirá lo que viva la nación misma. La reivindicación marítima está y estará presente en cada boliviano. Es posible generar nuevas ideas e intentos para la convivencia pacífica entre nuestros estados, que además de garantizar un desarrollo y colaboración mutua, también se garantice una paz regional. Bueno, concluido, si es que tienen alguna pregunta, podrían indicarme. Aló. Gracias, señor almirante, por su brillante exposición. A continuación, por favor, si alguien tiene alguna pregunta, activa su micrófono y formula la pregunta para que el señor almirante pueda contestar. Muy bien, creo que no hay preguntas. Yo solamente agradecer la invitación y este es un tema realmente no es escabroso ni espinoso, pero es un poco complejo, que hay que entenderlo, pero que no hay que descuidar. Eh, Gracias, señor almirante. Ya que no hay preguntas, voy a ceder la palabra al señor general Juan Carlos San Martín, presidente del Centro de Diplomado en Altos Estudios Nacionales, para que dé las conclusiones finales y el agradecimiento a su persona por la brillante exposición. Gracias, ¿me escuchan? Fuerte y claro, fuerte y claro. Ya, gracias. Distinguidos asistentes, al concluir la brillante conferencia El mar que nos debemos, bases para una política del Estado marítimo, realizada por el señor almirante Yamil Borda Sosa, corresponde expresar nuestro más profundo agradecimiento a todos quienes han hecho posible el espacio de reflexión. Agradezco al señor. Se ha perdido la señal, se ha perdido la señal. Hola, hola, hola. Se ha perdido la señal. Se le ha perdido la señal. Bueno, señor almirante, muy agradecido por su presencia el día de hoy en la palestra del Centro de Diplomados en Altos Estudios Nacionales. Esperamos en una próxima oportunidad contar con usted para que nos siga ilustrando con sus amplios conocimientos, particularmente en lo que se refiere al área naval. Ah, ya, Ahora sí, yo creo su señal. Sí, a ver, adelante, por favor. decía, muchísimas gracias por la presentación. Alguien está con música, que apaguen su micrófono. Mi coronel Carbani, Ya está, ya está, ya está apagado. Ya está. ahora sí, ya me he movido todo, se ha cortado. Ya, entonces decía de que quería agradecerle especialmente al señor almirante Borda, eh, por la conferencia, quien con altura, intelectualidad y rigor analítico, y además de un sentido patriótico, ha contribuido a enriquecer nuestra comprensión sobre una causa que vive en la conciencia colectiva de todos los bolivianos. Sus aportes no solo fortalecen al conocimiento, sino también inspiran la construcción de una visión estratégica orientada a la recuperación de nuestro acceso soberano al mar. El mar no es solo una inspiración histórica,
es un derecho irrenunciable y una tarea permanente por ello. Iniciativas como esta conferencia afirman la necesidad de mantener viva nuestra memoria, fortalecer nuestra unidad y proyectar con firmeza los pasos hacia el porvenir. Finalmente, agradecer a todos los asistentes por su presencia, su participación, que reflejan el interés y la convicción de que la causa marítima sigue viva en el corazón de todo el pueblo boliviano y sigue siendo un punto de encuentro, reflexión y compromiso. Hoy no solo cerramos una conferencia, reafirmamos un compromiso, el compromiso de seguir trabajando desde cada ámbito en la construcción de una política de Estado sólida, sostenida en el tiempo, que mantenga firme el objetivo de alcanzar un acceso soberano al mar. Muchísimas gracias por su presencia y estaremos en una próxima oportunidad con otra conferencia. Gracias. Muy agradecido a todo el auditorio. Los esperamos el día martes con una nueva conferencia. Esta vez estaremos hablando sobre el puerto de Shanghái y lo que significa económicamente para Bolivia. Muy buenas noches y gracias a todos por estar en la plataforma del Centro de Diplomacia en Altos Estudios Nacionales.